Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a su clase bíblica dominical del Templo El Calvario de las Asambleas de Dios. Para mí es un gran honor, un privilegio enseñar lo que dice la palabra de Dios, hablarle a las personas de quién es nuestro Señor, cuál es su plan de salvación, qué nos espera a nosotros como hijos de Dios. Y en la mañana de hoy seguimos estudiando un tema sumamente interesante que son las grandes oraciones de la Biblia. Vamos a estar estudiando la lección 18 de nuestra guía de estudio dominical con el tema la oración sacerdotal de Cristo. Antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en esta mañana. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para darte gracias por este hermoso día y para darte gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y de conocerte. Te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en todo lo que vayamos a hablar, que tú me uses de acuerdo a tu misericordia y que tú, Señor, a través de esta palabra que estudiaremos, toque las vidas y podamos nosotros, los que ya te hemos conocido, acercarnos más a ti. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, estamos estudiando la oración sacerdotal de Cristo y tenemos como base bíblica el Evangelio de Juan, capítulo 17 y los versículos del 1 hasta el 26. Vamos a estudiar toda esta porción que es preciosa y es preciosa por el tema en sí mismo, la oración sacerdotal de Cristo. Vamos a ver cómo o cuál fue esta oración y qué privilegios tenemos nosotros de estar incluidos en ella el día de hoy. Nuestra verdad central dice que la oración de Jesucristo detalla su voluntad para sus seguidores. En esta oración, el Señor quiso que nosotros sepamos cuál es su voluntad para nosotros. Y esta es nuestra verdad central. Tenemos, por supuesto, un versículo clave que está en Juan 17:22 que dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. Esto es Cristo hablando con su Padre. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como tú, como nosotros somos uno. Jesucristo y el Padre son uno. Hemos enseñado antes que adoramos a un único Dios verdadero, que está compuesto de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y así quiere el Señor que su iglesia sea uno, porque en Cristo somos un solo cuerpo. Así que, como metas de la enseñanza del día de hoy, tenemos que vamos a asimilar el significado y vital importancia de la oración de Cristo como sumo sacerdote. Vamos a analizar esta oración. Desear emular o imitar los valores de la oración sacerdotal de Cristo a través de actitudes y también de acciones. Y en tercer lugar, dar paso para cumplir la voluntad de Cristo en el diario vivir. Como les dije, estamos estudiando en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y en estas grandes oraciones de la Biblia, la semana pasada estudiamos lo que era el Padre Nuestro o el patrón de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Ellos estaban interesados al ver a Jesús que siempre oraba y hablaba con su Padre. Ellos quisieron saber cómo hacerlo y les pidieron a Cristo: enséñanos a orar. Y en eso que estudiamos la semana pasada aprendimos que hay 4 pilares que nosotros debemos emplear cuando vamos a dirigirnos o cuando vamos a orar. En primer lugar, debemos comenzar, como ya vimos, con alabanza y adoración a Dios. En segundo lugar, nosotros debemos pedir perdón para restaurar nuestra relación con Él, aunque ya el Señor nos ha perdonado.
como seres humanos, como seres pecaminosos, diariamente nosotros ofendemos a nuestro Creador. Entonces, como segundo paso, debemos pedir perdón para restaurar esa relación íntima con nuestro Padre. En tercer lugar, vamos a pedir para aceptar la ayuda de Dios. Y en cuarto lugar, nos vamos a rendir a la voluntad de Dios. Como decía Cristo, siempre hágase tu voluntad. Entonces, en esta semana estudiaremos la oración de Jesús por sus seguidores que tuvo antes de la crucifixión, y es la oración sacerdotal de Cristo. Y yo les pregunto, ¿qué persona o cuál es la persona más importante que ha orado por usted? Piénselo un momentito. ¿Quién ha sido la persona más importante que ha orado por usted? A lo mejor esté pensando que algún pastor o algún evangelista, alguien importante aquí en la tierra. Pero yo les puedo decir que esta mañana he aprendido, al estudiar esta clase, que la persona más importante que ha orado por mí fue el mismo Señor Jesucristo. Y esto está en Juan 17:20, y lo vamos a ver más adelante, pero dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros. No ruego solamente por estos, sus discípulos que estaban con él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos, los discípulos, se encargaron de comenzar a predicar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y ese evangelio de gracia nos ha alcanzado a nosotros hoy. Así que Cristo también oró por nosotros. Y es interesante porque esta oración sacerdotal la hace Cristo en las horas antes de ser crucificado. Juan describe que él se puso en actitud de oración y comenzó a orar al Padre. Y eso fue antes de que fueran al Monte de los Olivos y comenzaran lo que fue su pasión y su crucifixión por cada uno de nosotros. Vamos a examinar esta oración, contemplaremos cuál es su significado, vamos a ver si nosotros podemos cumplir esa voluntad de lo que Jesús oró, si lo está cumpliendo o se está cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. En el primer tema de la clase de hoy, vamos a ver: Padre, glorifica a tu Hijo. Y vamos a leer el versículo 1 que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En esta parte 1 de Padre, glorifica a tu Hijo, vemos aquí lo que es la obediencia completa de Jesucristo como Hijo de Dios. Dice que habló Jesús y levantando los ojos dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora en la que él iba a ser crucificado, la hora en la que él iba a hacer su plan perfecto de salvación, iba a ser cumplido para que nosotros hoy podamos ser salvos a través de su sacrificio. Entonces, a veces nosotros queremos ser glorificados, queremos y le pedimos, y no podemos ser hipócritas porque le pedimos al Señor diferentes cosas para nuestra propia gloria o para nuestro propio beneficio. Sin embargo, no fue lo que Jesús nos enseñó, sino Él dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Él quería darle la gloria al Padre. Y Él sabía que a través de su obediencia, el Padre sería completamente glorificado. ¿Por qué? Porque ese fue su plan, un plan creado desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación para toda la humanidad. Sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, preparó ese plan, y en ese momento eran minutos antes de que se cumpliese
Ese sacrificio fue que el Señor hizo esta oración. Jesús, como vemos en este versículo, completó una obediencia total al Padre. Tanto en su vida como en su ministerio, Él siempre fue obediente a su Padre, pero aún en el momento más difícil, Él fue obediente. El libro de Juan no lo menciona, pero los demás evangelios dicen que Él hizo incluso una oración: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él se entregara en sacrificio por nuestros pecados, y Él obedeció hasta la cruz. Y la cruz, que para los judíos, para los romanos era una vergüenza, para nuestro Señor Jesucristo era el medio de glorificar al Padre. Entonces, lo que traería su gloria, la gloria del Hijo, también iba a traer la gloria al Padre mediante la obediencia completa del Hijo. En el punto B vamos a ver la vida eterna vino a través del Hijo de Dios. Y leamos qué dice Juan 17, 2 al 5, que dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Entonces, en este punto de Padre, glorifica a tu Hijo, vemos que el Señor primero tuvo una obediencia completa, y segundo, que a través del Hijo es el único camino que nosotros tenemos para alcanzar la vida eterna. Y sigue orando Cristo en esta oración sacerdotal: como le has dado potestad sobre toda carne. Cristo tiene potestad sobre toda carne, y lo demostró en su ministerio terrenal. Tenía potestad sobre la naturaleza, tenía potestad sobre los elementos, tenía potestad sobre la muerte. Tiene potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y yo soy una de esas. Y usted, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, también tiene vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la vida eterna? Cristo lo aclara en el versículo 3, que dice: que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Es sencillo, que conozcamos al Padre a través del Hijo. Y entonces sigue diciendo: yo te he glorificado en la tierra. Ya yo he cumplido, yo te he obedecido hasta el final. He acabado la obra que tú me diste. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, estaba desde la eternidad y vive desde la eternidad y hasta la eternidad, sentado a la diestra del Padre. Y Él le dice: ya yo cumplí mi misión, ya yo cumplí tu propósito, que es que yo venga al mundo y rescate al hombre del pecado y muera por ellos. Ahora yo cumplí, vuélveme a esa gloria que tuve antes contigo en la eternidad. Entonces, hermanos, Jesús sería glorificado al completar la obra que su Padre le encomendó hacer y regresar al lado de su Padre como había estado desde la eternidad. Él estaba listo ya para regresar a esa gloria. Y Jesús tiene autoridad para juzgar y dar vida eterna. Tiene autoridad sobre toda carne, y esa autoridad se le confirió a través de su muerte expiatoria y de su resurrección corporal. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues vamos a continuar con el punto o la parte número 2.
que es la continuidad de esta oración. Guárdalos del mal. ¿A quiénes? A nosotros. Y vamos a ver cómo el Padre es revelado a través del Hijo. Nosotros conocemos al Padre porque conocemos, o Cristo lo dio a conocer. Y vamos a leer los versículos ahora del 6 al 12 de Juan 17, que dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vemos aquí al Padre revelado en el Hijo. ¿Y cómo está revelado el Padre? Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Nosotros éramos del Padre. El Padre dice: tú me los diste y han guardado tu palabra. Todos los que guardan la palabra de Dios pertenecen a Dios. Y dice que nosotros, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nosotros reconocemos que todo lo que Cristo hizo en la tierra fue revelándonos al Padre, revelándonos al Salvador, al Creador del universo, al que nos creó a cada uno de nosotros. Dice que Él, la palabra que el Padre le dio, nos la dio a nosotros. Y esa palabra, dice, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es lo que nosotros hemos creído, que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, envió a su Hijo a morir por nosotros, y que nosotros conocemos al Hijo a través de la palabra. Dice: yo te ruego por ellos, por los que me diste, por los que son tuyos. Él estaba orando por lo que el Señor le había dado. Y nosotros estamos en ese pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Los propósitos de Dios es que la humanidad completa sea salva al conocer a Cristo como Salvador de su vida. Y dice Cristo porque Él está revelándose o revelándonos al Padre a través de esta oración sacerdotal. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque son uno. Y he sido glorificado en ellos. ¿En quién? En los que le diste, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él cumplió a cabalidad su propósito, que fue morir por nosotros. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Recuerden que era orando antes de su crucifixión, antes de Él ascender al Padre. Ya Él se iba, pero Él no nos dejaba solo, y le pide al Padre: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos para que sean uno. Esto es una oración poderosa, para que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Nosotros debemos ser uno en Cristo Jesús, porque somos un cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Entonces dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. El Señor Jesucristo
En esta oración mostró que Él es el perfecto sumo sacerdote, pero también es el buen pastor. Ninguna de sus ovejas se perdió, solo el hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. Judas era ese hijo de perdición. Entonces, hermanos, en este pasaje se conoce cómo la oración sacerdotal de Jesús tiene este poder y cómo Él estuvo intercediendo por nosotros en esa oración. Un sacerdote es un representante y Jesús había representado en primer lugar al Padre ante los discípulos y ante los que lo vieron físicamente, y ahora estaba representando a los discípulos ante su Padre porque estaba orando por ellos, y no solo por los discípulos sino también por nosotros, los que habríamos de creer a través de la palabra de los discípulos. Jesús se había revelado a sus discípulos y les había revelado su propósito. Y en ese momento ya ellos habían entendido, los discípulos, quién era Jesús. Ya sabían que venía del Padre, ya sabían que Él era el Mesías que estaban esperando. Entonces, Jesús en esta oración demuestra que cumplió su papel como buen pastor y como sumo sacerdote. Y hoy ese Cristo de la gloria no solamente oró en aquel momento por nosotros, sino que sigue clamando ante el Padre como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Y eso, mis hermanos, es un privilegio que no tiene comparación. En la segunda parte de guárdalos del mal hay algo muy importante y es santifícalos en tu verdad. Vamos a ver cómo nosotros que conocemos a Cristo podemos ser santificados en la verdad de Cristo. Leamos a Juan 17 del 13 al 19, que dice: pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Sigue orando Jesús. En primer lugar, Él quiso darle la gloria al Padre, cumpliendo el ejemplo de oración. Obviamente no iba a pedir perdón porque Él no tuvo pecado, pero Él comenzó a pedir entonces la tercera parte de la oración, y a pedir por quienes, por lo que el Señor le había dado, por nosotros. Aquí está entonces pidiendo más y dice: santifícalos. En primer lugar, que seamos uno. Y no podemos ser santificados si no somos uno en Cristo Jesús. Si estamos separados, si nosotros estamos con diferentes situaciones y dificultades dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo, entonces no podemos ser santificados. Por eso el Señor pidió en primer lugar que sean uno. Y ahora vemos: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Yo les he dado tu palabra. Cristo nos dio esa palabra, o nos confirmó la palabra del Padre. Dice: pero el mundo los aborreció. El mundo aborreció a los discípulos, como también el mundo nos aborrece el día de hoy. Nosotros no estamos exentos de ese desprecio del mundo hacia los hijos de Dios. Dice: porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo vino y estuvo transitoriamente. Y los discípulos, dice, no son del mundo como tampoco yo lo era. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, tampoco somos del mundo. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero nosotros y nuestro futuro está al lado de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Pero hay algo importantísimo que Jesús le oraba al Padre y le pedía: yo no te pido que los quites del mundo. No es que los saques del mundo, porque
Al fin y al cabo, el mundo se sostiene por los hijos de Dios. Al fin y al cabo, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces el Señor decía, no los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. ¿Para qué? Para que el mal no nos pueda tocar, para que el mal no pueda contra los hijos de Dios. Y dice, sigue diciendo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y nosotros los dominicanos que tenemos ese versículo en el centro de la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Nos está diciendo, conozcan a Cristo, conozcan su palabra y la verdad nos hará libre. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor aquí. Tu palabra es la verdad. Y dice, y así como tú me enviaste al mundo con el propósito de sacrificarme por el mundo, así yo los envío al mundo. ¿Para qué? Para que hoy nosotros proclamemos ese plan de salvación. Para que hoy nosotros proclamemos que hay salvación en Cristo Jesús. Y dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Cristo se santificó y nosotros somos los hijos de Cristo. Por eso nos dicen cristianos. Por eso debemos ser santificados en la verdad de la palabra del Señor. Nuestra verdad debe estar fundamentada en la verdad de Dios, que es la única y absoluta verdad que proclamamos, que Jesucristo es el Hijo de Dios que nos acerca al Padre nuestro Salvador. Entonces, Cristo le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. En otras palabras, apártalos para ti. Una persona santa es alguien apartado. Así como Cristo no es del mundo, tampoco sus seguidores lo somos. Los seguidores de Cristo debemos ser santos, separados de las cosas asociadas al mundo que nos rodea y dedicados al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la meta principal de cada cristiano. La verdad de Cristo, que es la palabra de Dios, es ella quien nos revela que Cristo es la verdad y que la salvación eterna se obtiene única y exclusivamente a través de Él, y que ese debe ser nuestro mensaje para la humanidad. Solamente Cristo salva y hay salvación para todo el que crea en Él. Vamos a pasar entonces a la parte número 3, que es que todos sean uno. Como les decía, en esta parte 3, que todos sean uno, vamos a ver por los que han de creer. Aquí es cuando Cristo oró por nosotros. Leamos qué dice Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por los que han de creer. Gloria a Dios. Les decía al principio, ¿quién es la persona más importante que ha orado por usted? Nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. En esta oración que el Señor sigue, esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, dice, no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos que estaban ahí presentes con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y el mandato que Cristo le dio a sus discípulos fue, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Ese fue el mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Él oró por esos que habían de creer. Y ahí estamos incluidos usted y yo.
Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estábamos incluidos en esa oración. Y por lo que habían de creer, ¿para qué? Para que sean uno, le dijo él al Padre. Para que los que han de creer sean uno, así como tú y yo somos uno. Nosotros debemos ser uno en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. La mano ejecuta función para llevar comida a la boca. Y la boca mastica esa comida para que baje. Todo en el cuerpo es una unidad perfecta para que el cuerpo sea vivo. Y así debe ser la iglesia de Cristo, unida, trabajando para que el cuerpo de Cristo se santifique, para que nosotros podamos, siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo, ser cada vez más perfectos. Y aquí lo dice la palabra de Dios. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno como tú y yo somos uno. Dice, yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. A veces tenemos muchas diferencias porque somos, y hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo, pero esas diferencias, siempre y cuando no violenten las reglas principales de la palabra de Dios, debemos pasarlas por alto, porque al fin y al cabo, nosotros somos uno en Cristo Jesús. En este punto de su oración, Jesús comienza a orar por nosotros y específicamente dice que ora por la unidad. Esa fue su oración, para que sean uno. Es vital que nosotros como seguidores de Jesús seamos uno, así como Cristo y el Padre son uno. Y debemos nosotros obrar, como les decía, nosotros debemos obrar con sabiduría y evitar desacuerdos innecesarios sobre puntos de vista que no son cardinales, puntos de vista que no son elementales para nuestra salvación. La unidad es posible cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Una persona que tenga una relación personal con Dios, que busque la verdad en la palabra de Dios, que ore cada día a su Padre como Cristo nos enseñó a orar, y que tenga al Espíritu Santo, es una persona que va a ser un ente de unidad en el cuerpo de Cristo. En el punto B, vamos a ver otro tema interesante. Pero hablando de la unidad cristiana, le quiero dejar unos versículos y los vamos a poner en pantalla para que ustedes vean que la iglesia de Cristo se ha mantenido unida desde su formación misma. En Hechos 4:32 hay una descripción de lo que es la iglesia primitiva. Decía que eran uno en su pensar, que estaban todos unidos con un mismo propósito. En Romanos 14:19 dice que hay un llamado a practicar aquello que contribuye a la paz y a la edificación del pueblo de Dios. Romanos 15, del 5 al 6, Pablo expresa un deseo de que la iglesia en Roma y por extensión toda la iglesia, incluidos nosotros, glorifique a Dios a través de la unidad. Después en Corintios 1, en 1 Corintios 1:10, hay un llamado a resistir las divisiones dentro de las congregaciones. En Efesios 4, del 1 al 6, describe la base de la unidad cristiana, nuestros objetivos comunes, cuáles deben ser. Filipenses 2, del 1 al 4, hay un llamado a buscar el altruismo y la compasión en vez de la ambición egoísta. En Filipenses 3:16 nos recuerda de seguir los ejemplos que conducen a la madurez cristiana. Y en 1 de Pedro 3, del 8 al 9, hay una amonestación a amar como hermanos y a estar dispuestos a retribuir los agravios contra nosotros con una bendición. Al que te maldice, bendícelo. Entonces, vamos a ver la parte B de este punto, que sean uno. Nos llama el Señor a la unidad
¿Y para qué debemos ser uno? Vamos a ver el punto B, que es para que vean mi gloria. Juan 17, 24 al 26 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, para que vean mi gloria. Debemos ser uno, debemos ser santos para poder ver la gloria del Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, y no puede haber santidad sin unidad. Entonces, esta es la oración, la parte final de esta oración sacerdotal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. Para aquellos que creen que Cristo ha tenido gloria solamente después de su resurrección, o para aquellos que creen que en un futuro Él pondrá, el Padre, a los enemigos debajo de sus pies. La palabra de Dios dice que Él tiene la gloria con el Padre desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo compartió su gloria. ¿Y cuál es la bendición, la belleza de Cristo nuestro Salvador? Que Él, siendo semejante a Dios, dice que se humilló hasta lo sumo y se hizo semejante a nosotros para morir en una cruz, y para que a través de su sacrificio en la cruz nosotros podamos acercarnos al Padre. Y hoy día Él quiere que nosotros veamos la gloria que el Padre le dio a Él desde antes de la fundación del mundo. Durante más de 30 años de vida en la tierra, Jesús había experimentado limitaciones y frustraciones de todas las luchas humanas. Fue un humano 100%, lo único que no tuvo pecado como nosotros. Y en su humanidad se identificó con la condición humana. Jesús tuvo tristeza, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo oraciones no contestadas. Porque cuando oró al Padre y le dijo: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él quería pasar esa copa, pero la voluntad del Padre es que Él pasara la copa de la cruz, y Él se entregó en obediencia al Padre, para que el Padre sea glorificado, porque esa era su forma de darle gloria al Padre. Ahora, en esta oración sacerdotal, Él estaba preparado para regresar al Padre. Él había hecho ya lo que tenía que hacer. Él había venido, había presentado al Padre, se iba a crucificar o iba a ser crucificado, iba a resucitar y iba a regresar al Padre. Y Él quiere y rogaba: para que vean mi gloria, expresa el deseo que Cristo tiene de que sus seguidores entren o entremos en su gloria eterna con Él. Esta ha sido una clase maravillosa. Esta es una oración preciosa. Yo les recomiendo que la lea de nuevo y saque provecho de esta gran bendición del Señor intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice Dios con esta clase? Al enfrentar la cruz, Jesús oró por sí mismo, por sus discípulos y por nosotros. Comienza diciendo: glorifícame para yo glorificarte a ti. Esa era la oración. Yo quiero que sean uno como tú y yo somos uno. Oró por sus discípulos. Que sean uno, santifícalos en tu verdad, y oró por todos nosotros también, cuando dice: los que han de creer por la palabra de ellos. Su oración principal por nosotros fue la unidad. Esto es lo que aprendemos, que debemos ser uno en Cristo Jesús. Entonces, dos preguntas les voy a dejar para que ustedes se las contesten. En primer lugar, ¿cuáles son algunas maneras en que usted
honra la voluntad de Cristo de que haya unidad entre los creyentes? ¿Cómo aporta usted como creyente a la unidad del cuerpo de Cristo? Y en segundo lugar, ¿cuáles son algunas cosas que desafían esa unidad y cómo puede usted superarlas? ¿Cuáles son las cosas que nos mantienen alejados de la unidad que Cristo quiere para nosotros y cómo podemos superarlas? Esas son preguntas para responder cada uno de nosotros y pensarlas. Y en cuanto al ministerio en acción, esta semana examínese a sí mismo para identificar características que puedan conducir a la división en el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, ore por oportunidades para mostrar al mundo quién es Jesús como el Hijo de Dios y Señor de su vida. Y en tercer lugar, busque una oportunidad esta semana de presentar a Jesús a alguien que todavía no lo conoce. Esa es nuestra misión, enseñarle al mundo la verdad de que Cristo Jesús es el único camino al Padre y es el único que nos puede dar vida eterna. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta oración sacerdotal, que seamos uno, que seamos santos para que veamos la gloria del Señor. Y si alguno de ustedes ha sido tocado con este estudio bíblico, les invitamos a nuestra iglesia o a cualquier iglesia cristiana donde usted pueda congregarse cerca. El Templo del Calvario tiene las puertas abiertas. La primera vez que usted llegue va a ser una visita, después va a ser parte de nosotros y vamos a estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Así que hasta el próximo domingo y que el Señor les bendiga.